Saludos a todos, compañeros. Estamos ahora sí prosiguiendo con nuestros temas del curso de temas selectos de Filosofía 1, todavía continuando en la temática del ser humano, en la naturaleza humana y las exploraciones que los filósofos han realizado en torno a este tópico, a este tema. Ya habíamos hablado de dos posturas muy distintas y muy separadas en el tiempo. Por un lado hablamos de Pico de la Mirándola, quien creía que el ser humano era de naturaleza variable y que bien podría ser tan vil o tan poca cosa como una piedra, como un animal, o elevarse desde su perspectiva hasta algo angelical, a algo casi divino. Por otro lado tenemos a Desmond Morris, quien cree que el hombre es eminentemente un animal, que es un personaje de la visión de este mundo, que siempre responde a sus instintos, que siempre responde a esquemas naturalistas, no hay nada espiritual, o si lo hay es mera invención de su naturaleza animal, con el fin de seguir pues perviviendo en este entorno que le tocó vivir. Sin embargo, ahora vamos a ver otra perspectiva, otro enfoque respecto a un par de filósofos en torno a una idea sobre el hombre. Por un lado, vamos a hablar de una primera postura, una postura del siglo XVII, de un autor llamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, cuyo nombre ahorita voy a escribir aquí en el título del video para que sepan cómo escribirlo, pero no está de más que también lo investiguen, de hecho lo van a hacer. Vivió entre 1588 y 1679. Este autor, cuya obra más importante es un libro llamado El Leviatán, cuyo nombre sacó de un monstruo mitológico bíblico que aparece ahí encarnando al mal, eh, tiene la idea, este autor, Hobbes, que el ser humano es egoísta por naturaleza, que su naturaleza es más bien de carácter maliciosa, de carácter vil, porque siempre va a estar viendo por sus meros intereses. Nunca va a hacer algo con el fin desinteresado, como si quiere pensar desde una perspectiva religiosa, sino que siempre va a estar enfocado a ver por su propio beneficio. De hecho, tiene una famosa frase que se le atribuye: el hombre es el lobo del hombre. Es decir, el mejor depredador, el depredador más grande del ser humano es el mismo ser humano, ¿no? Es la idea de Hobbes sobre la naturaleza humana, que, insisto, no tanto lo ve como malo por naturaleza, como muchas veces van a enunciar algunos textos, o páginas de internet o libros, sino más bien es egoísta, porque no es malo en sí mismo, ya que, por ejemplo, la naturaleza del león, aunque es comer otros animales, no por eso es malo. Así Hobbes no cree que sea malo específicamente el hombre, sino más bien egoísta, que solo ve por sus intereses. De hecho, en El Leviatán, que es un libro sobre política, cree que el Estado, es decir, las instituciones estatales de cada país, bueno, Hobbes era inglés, pero se refiere a cualquier institución estatal de cualquier país, están ahí para reprimir al ser humano. El Estado es un monstruo, por eso le llama Leviatán, como ese monstruo bíblico, que construimos entre todos los seres humanos para mediatizar nuestro comportamiento, para irnos mitigando en este egoísmo que tenemos y este afán que tenemos de siempre ver por nosotros mismos. Cree Hobbes que sin el Estado, sin la función específica de reprimirnos como entidades individuales, el Estado como una entidad masiva, nos destruiríamos o no podríamos vivir en sociedad. La vida social, la vida política sería imposible si no tuviéramos este mediador, que es el Estado, a manera de monstruo, que se come nuestras libertades, por así decirlo, en afán de que tengamos estabilidad, estabilidad social, estabilidad política, estabilidad emocional. Ya que en un estado sin, perdón, en una sociedad sin Estado, los más fuertes simplemente matarían a los más débiles y se quedarían con sus cosas si no existiera ese estado de derecho. Entonces Hobbes cree que el ser humano es egoísta por naturaleza, que siempre va a ver por sus intereses y que por eso tiene que inventarse el Estado a manera de monstruo, a manera de entidad global, para reprimir esas necesidades que tiene como ente naturalmente egoísta. De hecho, la portada original de Leviatán de Hobbes, impresa en el siglo XVII, aparece como un rey con su cetro, pero su cuerpo está hecho como de muchos muñequitos, metaforizando pues el hecho de que el Estado está construido por todos nosotros, pero a manera de monstruo que nos reprime. Sin embargo, casi un siglo después, al siguiente siglo, siglo XVIII, aparecerá otro filósofo, esta vez suizo, aunque nacionalizado francés, llamado Jean-Jacques Rousseau.
se escribe Rousseau, seguramente lo han escuchado alguna vez, que vivió entre 1712 y 1778. Este filósofo es autor de dos libros muy importantes en la historia del pensamiento humano, el Emilio, que habla sobre educación, y el Contrato Social, que es un tratado sobre cómo se hace política y cómo se construye el Estado político según Rousseau. Y él va a tener una tesis completamente opuesta a la de Thomas Hobbes, que es que el ser humano es por naturaleza bueno, que hay una bondad implícita en la naturaleza humana, que al nacer un bebé es completamente inocente y completamente bueno, y que no va a tener ninguna malicia por hacerle mal a nadie, que al contrario, que va a tener completamente limpio su espíritu, su alma, su comportamiento, y que este va a ser, al contrario, corrompido por el estado social, por el hecho de que tenga que relacionarse con otras personas, que es el Estado, en este afán también que él ve de reprimir libertades, porque él también cree que el contrato social es algo al que todos le entramos al estar en una sociedad y que nos resta libertades para ganar otras cosas como estabilidad. Ese Estado también para Rousseau es el que va a corromper al ser humano, pero el ser humano en sí es bueno, viene de una naturaleza buena y es el Estado el que lo termina deformando hacia algo negativo, hacia un estado de carácter negativo. Rousseau va a explorar estas tesis tanto en el libro del Emilio, donde como ya dije habla sobre cómo educar correctamente a un ser humano, como en el Contrato Social, donde explora las razones por las cuales necesitamos un Estado también. Como ven, los dos autores creen que el Estado es necesario, hasta cierto punto un mal necesario, pero importante para que los seres humanos puedan tener estabilidad. Sin embargo, lo interesante es cómo parten de una idea distinta sobre el ser humano, sobre el hombre. Mientras Hobbes está convencido de que el ser humano es egoísta, es vil, es el lobo del hombre, es una persona o un individuo que solo va a ver por sus propios intereses, Rousseau cree que en estado natural, en estado primitivo, el hombre es bueno. De hecho, él creía que los aborígenes o las personas que no tenían contacto con las civilizaciones eran como buenos. De hecho, de ahí se toma la idea del buen salvaje, esta idea que muchas veces tenemos por las películas, por los libros, por la misma imaginario de la gente, de que una persona, por ejemplo un cavernícola, cuando lo ven representado en la tele o en las películas, etcétera, siempre tiene como un aspecto muy inocente, ¿no? Muy bondadoso, casi muy tranquilo, muy bueno, ¿no? Es como el mito del buen salvaje. A partir de la obra de Rousseau se va a explotar sobre todo esa noción de que el ser humano en estado natural es bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que sea la respuesta correcta? ¿Tenemos en nuestra naturaleza egoísmo implícito? Es decir, siempre queremos ver la manera de obtener para nosotros un beneficio, aunque los demás se vean afectados. El clásico y ya bien sabido, prefiero que lloren en su casa que lloren en la mía. O tenemos una más bien bondad que tenemos desde nacimiento y que se va corrompiendo con el paso del tiempo y que es la sociedad la que nos termina deformando a veces en cuestiones negativas, o a veces también podemos evitar que se nos deforme y continuar siendo buenos. Según Rousseau, si somos buenos es porque seguimos siendo buenos, ya que lo éramos desde el principio, y evitamos este conflicto con la sociedad que nos hace malos. Pero, en fin, están ahí las dos perspectivas para que ustedes reflexionen. Vamos a ir pensando en el ejercicio que vamos a realizar, por qué camino sería el más correcto de seguir. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar trabajando, por favor, ya nos queda poco tiempo. Vamos a echarle muchas ganas a este trabajo. Reflexionen en estos temas y nuevamente agradezco su atención.